Gracias, Ibeli. Buenos días, Dios les bendiga a todos y a todas. Gracias por esta oportunidad. Me siento muy honrada y muy feliz de que ustedes estén llegando a Aguada, Puerto Rico. Yo le digo a los de la urbe que ellos no pasan del peaje de Bayamón, así que han pasado ese peaje hoy. Están conmigo en mi casa en Aguada y a mí me honra mucho. Reciban un cordial saludo de la primera iglesia presbiteriana de la cual soy pastora. Y qué bueno que podemos estar juntos. Ibelice es una persona muy especial para mí, la quiero muchísimo y gracias por esta invitación en este día precioso. Quería contarle brevemente para empezar nuestra reflexión, empezar y terminar nuestra reflexión, que para la época de los 70 en Aguada había un pastor de tamaño pequeñito, pero de una voz muy grande y de una voluntad muy grande, que se llamaba el reverendo Tomás Vázquez Callosa, que de hecho terminó siendo miembro del presbiterio de San Juan. Y cuenta la leyenda que el reverendo Tomás Vázquez siempre entonaba muchos himnos y él mismo los dirigía. Y en la Semana Santa no podían fallar dos himnos, uno de los que llamamos de antaño, de la iglesia de antes, Manos Cariñosas y Pies Divinos. No sé cuántos de los que están aquí pueden recordarlo, eso está en internet si después le gusta y le interesa. No se preocupe porque eso es peor que pasar el peaje de tan largo, de ir de Aguada a San Juan, pero yo no los vamos a cantar ni poner un video ni nada. Lo único que les quiero contar de eso es que el grupo de trabajo de la iglesia con que yo siempre estamos trabajando las distintas actividades, me ha puesto a mí como apodo o sobrenombre Manos Cariñosas y Pies Divinos. ¿Por qué? Porque lo que no se me cae de las manos lo tumbo con los pies. Así que ya ellos me han tenido un terror, miedo, pastora, no tome nada en las manos, nosotros lo hacemos, me lo quitan. Así que hemos tenido pocos corajes, muchos sustos y mayores risas con este asunto. El momento trascendental donde ellos se quedan sin respiración es cuando yo voy a presentar un bebé o un bautismo, que con la pandemia no lo hemos hecho, pero ya regresaremos a hacerlo y ellos ni oran ni cierran los ojos pensando que se me va a caer el pobre bebé. Nada de eso, hermanos y hermanas. Yo sé que hay algo del ADN porque mi papá le pasa lo que a mí, se le caen las cosas con frecuencia a mis dos hermanos y a mi sobrino, a mi sobrina. Así que me imagino que mi abuelo pintor, don Barreto, pues le pasaba lo mismo y regaba pintura en todos lados. ¿Por qué le cuento esto? Porque nosotros acabamos de cantar que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. Y en mi iglesia este es uno de los himnos favoritos. Y si fuera por los hermanos y hermanas, no me daban en mis manos ni la fe ni la esperanza porque se me va a caer y si se me cae, se me rompe. ¿Qué acabamos de cantar? ¿Usted me permite hacer referencia otra vez a este himno? Mire, dice así: si se cae la esperanza de tu pecho y se acaba el deseo de luchar, no te olvides del rostro de tu pueblo y confía que el Señor te sostendrá. Y Beli, ¿no tendrías dificultad si otra vez cantamos el coro? Para nada, o lo El cantas coro tú o lo nada canta más. Gerson, yo no sé a quién vamos a buscar. Lo que pasa es que Gerson, muy bien como corresponde, lo ha cantado con el ritmo latinoamericano. Lo que pasa es que en mi iglesia yo tengo unos baby boomers de 60 años o más, incluyendo a mi esposo, y son cocolos del corazón del rollo. Ah, Escuchen un momento, por ok, favor. pues vamos a cantarlo a tu ritmo. Ahí donde usted está, puede cantar. Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, mi hermano, que no caiga la fe, mi hermana, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. Así salseadito lo cantamos en Aguada, ¿ve? Que tienen que venir para acá con más frecuencia. Tienes La razón. la otra frase del himno dice: aunque el tiempo se presente muy difícil y se aumente entre nosotros la aflicción, que no caiga la esperanza, hermana mía, ni se apague la luz del reino de Dios. A tales fines, yo le tengo algunas preguntas sobre el tema de esperanza a modo de reflexión para poder irnos. Algunos le llaman vacaciones, nos vamos de Semana Santa, nos vamos en tiempo de reflexión, todavía estamos en tiempo de Cuaresma y la Cuaresma sin duda un tiempo importante para el mundo, para la fe cristiana, porque es un tiempo de reflexión, de internalizar, de examen, de escudriñar nuestro camino, como dice la Biblia en el libro de Lamentaciones. Y tenemos algunas preguntas que quisiera compartir con ustedes en esta mañana, por favor. ¿Qué implicaciones tiene, si alguna, dejar caer la fe y dejar caer la esperanza?
Pero antes quería preguntarle qué imagen, idea, sentimiento, si alguno, provoca en usted la frase que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. ¿Qué imagen, idea, sentimiento, si alguno, provoca en usted la frase que no caiga la fe, que no caiga la esperanza? ¿Qué implicaciones tiene, si alguna, dejar caer la fe y dejar caer la esperanza? ¿Y qué podemos hacer para que no se nos caigan la fe ni la esperanza? Y si se nos caen, levantarlas, restaurarlas, arreglarlas. De eso quisiéramos reflexionar en esta mañana brevemente, por favor. Me gustaría que me ayuden a definir esperanza. No iba a traer una definición esperanza, yo creo que entre todos la podemos compartir si a usted le parece bien y la podemos construir. Yo creo que con una palabra, la que usted entienda que define mejor según su perspectiva, pudiéramos construir nuestra propia definición de esperanza. Si algunos quieren participar conmigo, puede abrir su micrófono, decir la palabra y luego cierra el micrófono otra vez si les parece bien, o la pueden escribir en el chat, lo que sea más cómodo para ustedes. ¿Estamos listos? ¿Esperanza para usted sería? Alguien escribió en el chat luz. Gracias. ¿Alguien? ¿Quién sigue? ¿Alguien que quiera participar? ¿Qué es para usted esperanza? Con una palabra, una frase breve. Alguien escribió fe. Gracias. ¿Quién sigue? ¿Alguien más? Escribieron por aquí fuerza que nos da luz y la motivación de seguir adelante. Me gusta eso, motivación y alegría también escribieron. Yo pienso tranquilidad. Muy bien, excelente, gracias. ¿Algo más? Muy bien, tenemos luz, motivación, tranquilidad, fe, construyendo nuestra propia definición de esperanza. ¿No queda ninguna otra que querramos compartir? Resiliencia. Muy bien. La Biblia es muy amplia en el tema de la esperanza. Esperar lo mejor y paciencia. Perdón, reverenda. Es que siguieron escribiendo. Paciencia, Bueno, esperar lo mejor y propósito. Ay, me gusta eso, propósito. No hay ningún problema. Qué bello. Pastora, vaya usted tomando esas notitas para construir nuestra definición de esperanza de este grupo de hoy, de esta reflexión de hoy. ¿Está bien? Si se puede. La Biblia es muy amplia de principio a fin en el tema de la esperanza. Hay cientos y cientos de versos del tema de la esperanza. No los vamos a ver todos, pero yo quería que esta mañana usted supiera que la Biblia dice que en Dios está la esperanza, que en su palabra encontramos esperanza, que la esperanza de Dios ha sido derramada en nuestros corazones, que la esperanza de Dios no nos avergüenza, que la esperanza es el ancla para nuestras almas, que la esperanza debemos mantenerla firme y sin fluctuar, esa esperanza de Dios en nuestras vidas, y que estamos llamados a una esperanza viva. Y ese verso yo quería resaltarlo un poco más en Primera de Pedro 1:3, dice de la siguiente forma: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Vea los conceptos más importantes de esta propuesta de Pedro, o quien haya escrito Primera de Pedro, sobre la esperanza. Lo tiene en pantalla para su beneficio, o lo puede buscar en su Biblia si así desea. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Subrayó los conceptos más importantes. A mí me parece que lo que hace la Biblia a través de este tema de la esperanza es hacernos un llamado a la esperanza. Estamos llamados a la esperanza. Es como si no hubiese otra opción. Es sí o sí, hay que vivir en esperanza. Necesitamos vivir en esperanza. Y esa necesidad es lo que queremos subrayar o destacar en esta mañana. Necesitamos de la esperanza. Si lo vemos como un llamado de Dios, definitivamente es un llamado a que no caiga la fe y no caiga la esperanza. Y lo podemos lograr porque si vamos al refranero popular que tenemos aquí en Puerto Rico, sabemos que hemos aprendido desde muy pequeñitos que mientras hay vida, hay
esperanza. Así que lo que hace este refrán es equiparar la vida con la esperanza, y mientras estemos vivos hay esperanza. Y la Biblia lo dice en Eclesiastés capítulo 9, verso 4, la esperanza es para los vivos. Y lo dice de una manera, como es un refranero de aquel tiempo, lo dice muy particular. Lo dice así: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. ¿Lo vio? ¿Se vio reflejado como en un espejo ahí? La esperanza pertenece a los vivos para que no caiga la fe ni la esperanza. ¿Cómo podemos mantener viva la esperanza? En esta mañana la Biblia nos hace preguntas y estamos haciendo referencia a la Biblia desde nuestra perspectiva de la fe, por supuesto. Podemos tener distintas perspectivas, pero a eso hemos sido invitados en esta mañana particularmente. ¿Cómo podemos mantener viva la esperanza? A mí la Biblia me hace esta pregunta, y como me la hace a mí me gusta compartirla con ustedes, con mis feligreses o con la gente con quien puedo hablar de estos temas. Para tratar de contestarlo, porque puede tener distintas respuestas, quizás podemos ver el contrario. El contrario a la esperanza viva sería una esperanza muerta, pero eso existe. Mientras usted trata de darle una respuesta si la esperanza puede morir o no, lo que sí podemos ver es que se nos pone otra vez de manifiesto con estas preguntas que yo les estoy haciendo a la luz de la fe y de las escrituras sagradas, es la fragilidad, la vulnerabilidad o la posibilidad de la no permanencia de la esperanza. La doctora Elsa Tames, una teóloga latinoamericana, habla de la crisis de esperanza, y al igual que ella, muchos teólogos hablan de eso o usan la palabra desesperanza. Y yo quisiera preguntarle a usted y que usted se responda a usted mismo. ¿En algún momento usted ha sentido desesperanza? Hoy, durante este retiro y este espacio sagrado, ¿usted puede estar sintiendo desesperanza? ¿Llegaría usted a la universidad y esos espacios vacíos de los que hablábamos al principio pueden ser reflejo de desesperanza o todo lo contrario? Otras preguntas que surgen es: ¿podemos evitar la desesperanza o una crisis de esperanza? ¿Podemos salir de ella? ¿Qué hacer, qué no hacer o cómo hacerlo? Permítame, por favor, tomar de ejemplo a un personaje de la Biblia que a mí me gusta mucho y que estoy segura que usted le conoce. Se llama Elías. Elías en algún momento dado sintió lo que parece ser desesperanza. Y si usted lee completa la historia de Elías, que no tenemos tiempo para ella, pero usted puede hacer referencia en las Escrituras, en Primera de Reyes, capítulo 19, ahí usted se va a dar cuenta que él estaba tan triste que se quería morir. Y le decía a Dios: Dios, ya no aguanto más, quítame la vida. El ángel de Dios tocó a Elías y le dijo: levántate y come, pues el viaje será largo y pesado. Entonces Elías se levantó, comió y bebió. Esa comida le dio fuerzas para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar a donde tenía que llegar. Las situaciones que tenía Elías eran tan diversas como las que tenemos nosotros para poder decir si yo siento desesperanza o la he sentido en algún momento de mi vida, o todos corremos el riesgo de vivir una crisis de esperanza. Les cuento, por ejemplo, que yo tengo unos feligreses, una pareja casada por más de 45 años, que su hija mayor hace un mes murió de cáncer. Ellos sienten mucha culpa porque no pudieron hacer nada, porque no lo pudieron descubrir antes, porque no lo pudieron evitar. Y él, el papá particularmente, tiene tanto coraje. Y usted sabe, hermano y hermana, que tanta esa culpa como ese coraje son válidos en esa situación que es única para ellos. Si usted se mira en ese espejo, en el espejo de la Biblia, de la vida, ¿cómo podemos manejar esa crisis de esperanza? ¿Cómo podemos manejar la desesperanza y cómo podemos mantenerla viva? En el lenguaje del himno sería: ¿cómo no la dejamos caer o cómo la podemos sostener? Una recomendación que el mismo himno nos hace es que nos necesitamos mutuamente. Mírate en el rostro de tu pueblo, dice el himno que Gerson nos cantó al principio. Mírate en el rostro de tu familia. Mírate en el rostro de tus compañeros y compañeras de trabajo.
Mírate en el rostro de los estudiantes que próximamente van a regresar de manera presencial y que los hemos tenido de manera virtual como nosotros estamos hoy. La esperanza es universal, la esperanza es colectiva y se manifiesta de manera diferente. Hoy nosotros lo estamos manejando desde la fe, pero cada cual la puede manejar desde su propia historia y desde su propia perspectiva. El año pasado, en medio de la pandemia, que para todos ha sido difícil y para la pastoral fue bastante estresante, por las razones que no vamos a entrar hoy, en medio de eso, mi mamá estaba hospitalizada y yo estaba con ella. Yo siempre he tenido claro que cuando mami la hospitalizan, yo iba a estar con ella, independientemente de, y a la distancia, porque estaba en el área metro, estaba trabajando. En medio de eso, a mami le dio un derrame cerebral. Nadie espera un derrame de una mujer dulce, trabajadora, amable, de una mujer líder, la cabeza de casa, la que cuidaba a mi papá. Esa es mi mamá, la que tomaba las decisiones y la que manejaba todo, como muchas mujeres de las que están aquí, como muchas mujeres boricuas. Podemos ser honestas, ¿verdad que sí? Y no estamos pecando con eso. Mi mamá, después del 1 de mayo, ha estado encamada. Y en unos segunditos que yo vi que mi mamá simplemente dejó de responder, en unos segundos, a mi familia, a mí y a ella nos cambió la vida. De tener una mamá independiente, ahora yo tengo una mamá con impedimentos, que no puede caminar, que depende 100% de nosotros, sus cuidadores, que ya no puede hablarme, que ya no puede llamarme como todos los días, ven a comer. Que en el regreso a la iglesia, después de estar un año haciendo la iglesia online, la extrañé tanto porque en todos mis emborujos, mis éxitos y mis fracasos, mis padres han estado conmigo. Yo sé que los padres no son eternos, pero ellos eran y son parte de mi ministerio, una parte tan importante como mi labor pastoral. En medio de esos cambios, yo experimenté lo que era la desesperanza. Lo que experimentó Elías, quedarme encerrada, quedarme sola, no podía hablarle a la gente me preguntaba, yo no le podía responder, yo no podía hablar de esto. Lo único que no hice como buena presbiteriana fue dejar de comer como hizo Elías. Fue lo único que no dejé de hacer. Pero allí, en medio de esa vorágine de cosas, que puede ser muy parecida a un divorcio, puede ser muy parecida a la pérdida de un ser querido, a la pérdida de un empleo sin púa, puede ser muy parecida a una enfermedad, un diagnóstico de cáncer, y usted le puede poner el nombre que usted le tenga a su situación de desesperanza o de crisis de esperanza. Allí Dios se manifestó a través del rostro del pueblo. La esperanza es colectiva y es universal. Y a través de cada silencio, de cada llamada, de cada mensaje, de cada presencia dentro de las limitaciones, en este caso de mi iglesia, de mi comunidad de fe, que también son mi familia, y de mi familia, Dios sostuvo mi vida. Para poder mantener la esperanza viva y que no se nos caiga, nos necesitamos los unos a los otros. En estos tiempos donde estamos bombardeados de información, donde lo que hacemos es opinar sin escucharnos los unos a los otros y donde hacemos es juzgarnos, realmente a mí me parece que esta es una propuesta muy honesta y muy básica. ¿Qué tal si empezamos a escucharnos, a tratar de entendernos, a tratar de acompañarnos, a juzgarnos menos? Y si vamos a hacer preguntas es porque vamos a dar soluciones y a decirle a la gente, estoy aquí para ti, dispuesto no de palabras, sino de hechos, a poder ayudarte en tu crisis de esperanza. Porque hoy la tienes tú, ayer la tuve yo, o mañana la puedo tener yo o cualquiera de mis familias. Esto le pasó a Pedro. Y estoy haciendo referencia a Pedro esta mañana porque precisamente leíamos en Primera de Pedro. El apóstol Pedro, que aparece en el Nuevo Testamento, es mi personaje de la Biblia favorito y yo no tengo nunca problema de decir por qué. Pedro era rudo, era áspero, Pedro no tenía filtro. Se parece a cualquiera de nosotros. Usted no me va a decir el nombre de nadie, pero ¿verdad que así o somos o tenemos algún familiar o algún compañero de trabajo? O alguien en la iglesia y en la calle ni hablar. Pedro era así.
Y en lugar de Jesús rechazarlo, como a veces nos hacemos mutuamente, Jesús usó y capitalizó esas características de Pedro para convertirle en líder de los discípulos. Como líder, él tuvo dos ocasiones bien importantes que quiero mencionar brevemente. Usted debe recordar que Pedro se sintió muy empoderado cuando en medio de una tormenta vio a Jesús caminar hacia ellos y le dijo, llévame contigo. Así que yo quiero hacer lo que tú haces, caminar sobre el agua. También nosotros somos así atrevidos, creemos que podemos y realmente podemos cuando estamos llenos de esperanza. ¿Qué pasó con Pedro? En lugar de estar mirando a Jesús como iba, empezó a mirar los vientos y las olas y empezó a hundirse. Si no es por la mano de Jesús. Y luego de eso, la Biblia nos relata cómo Pedro, que le había asegurado a Jesús que le iba a ser fiel y leal y que nunca lo iba a abandonar y mucho menos negar, no lo negó una, lo negó 3 veces. Si nosotros nos ponemos en el lugar de Pedro y vemos nuestra vida en clave de Pedro, nos daremos cuenta que somos frágiles, vulnerables e imperfectos. Y en medio de esa imperfección, Dios se glorifica, nos da su gracia y su favor y capitaliza como hizo con Pedro para sacar lo mejor de nosotros y no dejarnos sin fe ni esperanza. La esperanza es necesaria y es un llamado, además de que nos necesitamos los unos a los otros. Hubo otra ocasión importante en la vida de Pedro cuando él quiso apartar a Jesús y decirle, mira, no vayas a la cruz. Eso usted lo puede leer en la Biblia. Y Jesús le dijo, apártate tú. No puedes evitar que yo haga lo que tenga que hacer. Muchas veces unos a otros nos interrumpimos los proyectos de esperanza y no nos damos cuenta que con palabras, actitudes o acciones pudiéramos ser hasta un obstáculo dentro del ámbito laboral, dentro del ámbito académico. Ustedes son una sociedad, un mini Puerto Rico muy importante. La educación es el arma más poderosa para liberar, para sanar, para ayudarnos. Y ustedes son un mini Puerto Rico, lo que ustedes están haciendo es algo demasiado importante. Pero una universidad no se sostiene solamente con los profesores y los estudiantes. Todo el andamiaje que ustedes representan, toda la base y el fundamento que son, todas las ramas del árbol, todo es importante hasta llegar a dar fruto. Así que la labor que usted hace es importante, si no, usted no estaría ahí. O a lo mejor estaría en la fila de desempleo con o sin púa, yo no lo sé. Lo importante es saber que todos nos necesitamos y necesitamos tener esperanza, que el día que usted llega a su trabajo sin esperanza, debe haber algún compañero que le ayude a sostener la esperanza para que no se caiga y no se rompa. ¿Cómo lo podemos lograr? En una ocasión Jesús dijo lo siguiente, y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esa atracción que todos deberíamos sentir por Jesús, esa fuerza mayor que nosotros cuando no tenemos fuerzas y Dios nos la da o la multiplica en medio de la debilidad, cuando hay desesperanza o falta de ella o crisis de esperanza, la podemos encontrar en Jesús. Precisamente la Cuaresma y la Semana Santa, la Cuaresma que es camino de esperanza, pasando por la cruz y el sufrimiento hacia la resurrección y la vida y las oportunidades nuevas, sin duda nos ayudan a entender mejor este verso. Jesús nos atrae a Él. Aun cuando usted no se sienta atraído a Él, nosotros los presbiterianos, que Ibelis diga que este junte no fue bueno, la realidad es que creemos en que Dios toma la iniciativa. Usted puede creer otra cosa, ¿verdad? Ibelis, ya tú sabes, no sufras y sécate el sudor, que yo siempre voy a sacar este tema. Digo esto, hermanos y hermanas, sin temor a equivocarme por lo que todos hemos vivido. Jesús pasó por el sufrimiento y sabía que iba a sufrir, quizás no sabía la magnitud de lo que iba a pasar. Y a nosotros nos pasa igual. Una de las cosas que se nos dificulta para salir de la desesperanza o que no se nos caiga o de la fragilidad y vulnerabilidad de ella es que realmente nadie sabe sufrir y nadie quiere sufrir. El mismo Jesús tampoco sabía ni quería. Sin embargo, una de las cosas que la Biblia nos habla al momento de la esperanza es que aprendamos, si queremos salir de las crisis de esperanza, de desesperanza, o podemos no dejarla caer y que se mantenga viva, que es lo que hemos estado hablando desde el principio. Una de las cosas que podemos tomar en cuenta es aprendamos a manejar nuestros sufrimientos. Las crisis son inevitables, pero tal vez si nosotros aprendemos a manejarla lo mejor posible, pudiéramos que la esperanza no se nos caiga y no se nos desvanezca, que no pase lo que me pasa a mí con mi torpeza cuando se me caen y se me rompen las cosas.
En Pedro otra vez dice lo siguiente: aun cuando por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades, alégrense. Yo quisiera que por un momento usted piense qué problemas y dificultades usted tiene. A lo mejor con esta pregunta se nos llena el chat. No da, tenemos que hacer otro Zoom. Piense por un momento lo más significativo que a usted le causa ansiedad, o le tiene usted en una depresión, o le tiene sin ánimo, sin fuerzas o sin esperanza. ¿Lo tiene en su mente, en su corazón? ¿Lo ha podido identificar? Este ejercicio a mí me parece pertinente porque es una buena manera de decirle al Señor: mírame, mira lo que tengo, aun cuando Él lo sabe. Porque diciéndole eso a Dios es una oportunidad de que nosotros aprendamos a poner nuestra mirada y nuestras perspectivas donde deberían estar. Si usted se acuerda del verso que leíamos en Pedro al principio, dice que la esperanza se alimenta de la resurrección y por medio de ella es que somos llamados a una esperanza viva. En Juan capítulo 21 encontramos la historia de Pedro el apóstol, donde le dijo a sus compañeros discípulos: voy a pescar. Y sus compañeros le dijeron: y nosotros vamos contigo. Aquellos que conocen un poco más de la Biblia y los que no pueden buscarlo en la Biblia y leerlo, sabemos que Jesús llamó a los discípulos a ser pescadores de seres humanos. Es decir, les cambió la tarea por otra, quizás la mejoró, quizás le añadió o usó esos conocimientos para hacer lo mismo desde otra perspectiva. Ahora Pedro volvió a lo que él había conocido y lo que era su zona de confort: ir al mar a pescar peces. Detrás de eso lo que había era una profunda depresión porque Pedro había negado a Jesús. Y a pesar de que Jesús había resucitado y se le había presentado antes, se le hacía tan difícil creerlo. La desesperanza, la desesperación, la incapacidad de esperar y todo lo que ustedes mencionaron ahorita y lo que falta, realmente les hizo creer que ya no había más soluciones. Jesús aparece en la orilla donde ellos estaban. Y yo quiero que usted, para ir terminando y concluyendo en esta mañana, lea conmigo, por favor, lo siguiente. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Le dijeron: vamos nosotros también contigo. Salieron y entraron en la barca, pero aquella noche no consiguieron nada. Entonces Jesús les dijo: hijitos, ¿no tienen nada de comer? Le contestaron: no. Él les dijo: echen la red al lado derecho de la barca y hallarán. La echaron pues y ya no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Jesús les dijo: vengan, coman. Ninguno de los discípulos osaba preguntarle: ¿tú quién eres? Pues sabían que era el Señor. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas tú más que esto? Le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le contestó: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez: me amas. Después de haber dicho esto, le dijo: sígueme. En esta mañana, donde ya nos adentramos a irnos de Semana Santa, en medio de la reflexión de Cuaresma y de lo que significa para nosotros la Semana Mayor, hoy queremos afirmar la necesidad de vivir en esperanza, de que esa esperanza se mantenga viva y que no muera o que no se nos caiga y se rompa, como decía el himno. El doctor Walter Brueggemann, un teólogo estadounidense, dice que la esperanza significa que Dios no se ha quitado. Esta frase de este teólogo a mí me gusta mucho y cala muy profundo en mí, porque cuando yo he sentido y he querido dejarlo todo, Dios ha insistido y se ha quedado. Cuando ya no podía más, Dios ha estado. Cuando lloraba y las lágrimas no me dejaban ver la realidad y las soluciones, Dios estaba enjugándola. Cuando no tenía fuerzas, Dios me dio. Cuando no tenía aliento, Dios sopló el Espíritu Santo. Y esa es mi historia. La historia de una guadillana que vive al otro lado de ustedes, que es una pastora de parroquia, con una vida sencilla, pastoreando gente. Imagínense ustedes, padres, abuelos,
profesores, empleados, gente con múltiples responsabilidades, con 2 trabajos tal vez, gente que estudia mientras trabaja. Y en fin, tu historia y la mía frente a las escrituras son historias de fe y de esperanza. Si nuestra historia es importante, cuánto más la de Jesucristo, que siempre se hace presente en nuestras orillas, que siempre se hace presente en nuestras depresiones, que siempre se hace presente cuando más lo necesitamos. Cuando decimos, di vuelta atrás, ya no puedo más, ya no hay solución, ya no hay esperanza, lo he hecho todo a perder. Y yo no creo que Jesús llegue a tiempo, yo creo que Jesús siempre está presente. Y ahí, con su presencia todopoderosa, nos hace las mismas preguntas que a Pedro. Un Pedro incompleto, un Pedro inmaduro, un Pedro imperfecto, un Pedro sin filtro, un Pedro rudo, un Pedro arrepentido y avergonzado. ¿Me amas? Tal vez la infidelidad y negarle a Jesús. Pedro pensaba que ya era el fin. Le preguntó 3 veces, porque 3 veces le había negado. Pues si me amas, apacienta mis ovejas y mis corderos. Cuando Jesús habla de la gente como cordero, nos puede estar diciendo, son como yo, porque Jesús es el Cordero de Dios. La gente no es tuya. Las vivencias de la gente no son nuestras. La gente es de Dios, igual que tú y yo somos de Dios. Pues hay que tratarles como ovejas y corderos del Cordero, no mía. Por lo tanto, hay cosas que yo no puedo controlar, pero sí hay cosas por las que puedo contribuir. Y se llama la esperanza. La esperanza que tengo, que Dios me dio gratis, que me dio por gracia, y la que debo mantener y cuidar como buena mayordoma del Señor, no dejándola caer. Que usted no se convierta en un barreto como yo, que se le caen las cosas. A veces nos reímos, pero muchas veces no. Pero si no dejamos caer y mantenemos viva la esperanza, lo hacemos juntos y nos damos oportunidades, no solamente estamos glorificando al Señor, sino estamos por el camino correcto, el camino de la esperanza. Termino recordándole lo que dice la Biblia. Tenemos esta esperanza como ancla para el alma, firme y segura. Si usted no puede, Dios le ancla en su alma la esperanza para mantenerle firme y segura en su área de trabajo, en su casa y donde quiera que Dios lo tenga. Que así Dios, con su bendición y su gracia, le permita vivir, no solo en Cuaresma y Semana Santa, sino siempre, siempre, siempre. Que Él les bendiga. Les dejo con estas preguntas. ¿Qué imagen, idea, sentimientos, si algunos provocan en usted la frase que no caiga la fe, que no caiga la esperanza? ¿Qué implicaciones tiene si alguna dejar caer la fe y dejar caer la esperanza? Y por último, ¿qué podemos hacer para que no se nos caigan la fe ni la esperanza y si se nos caen, levantarlas? Dios les bendiga y gracias por la oportunidad.